Está bien, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ya. Ya, esa parte corresponde, bueno, es la última parte de la unidad 3, así que ya nos faltan creo dos domingos más para terminar y ya corresponde básicamente a lo que es farmacología, ¿no? El tratamiento ya de la hiperglicemia en otra palabra, ¿no? Eso ya lo es orales y, e insulina, ¿no? Que eso lo vemos ya con las dos últimas clases, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre lo que es complicaciones agudas hiperglicémicas, básicamente, ¿no? Nos piden hablar sobre lo que es cetoacidosis diabética y estado hipermolar hiperglicémico, ¿no? En ambas situaciones, posiblemente ustedes ya lo han visto en sus rotaciones, ¿no? Se habrán dado cuenta que en sí el cuadro agudo casi siempre es manejado por emergencia o UCI, y una vez que el paciente ya está estable pasa usualmente a un piso de medicina o ese de endocrinología, pero ya el paciente estable. Entonces nosotros como endocrino realmente, si bien nos corresponde esta parte, el manejo más es por emergenciólogos o los médicos intensivistas, ¿no? O en todo caso en los pisos de medicina, ¿no? Ya cuando el paciente está estable y ya queremos ya afinar un poco el tratamiento, o recién ya como que nos hacen interconsulta para pasarlo a nuestro piso y estabilizar la glicemia ya como para una transición al alta, que es lo que nos correspondería, digamos, ¿no? Entonces, em, esta parte que usted ya lo conoce muy bien, simplemente es un esquema de la fisiopatología. Aquí lo que tenemos básicamente es, como se ve aquí arriba, eh, debe haber siempre un factor, digamos, precipitante de esta condición, digamos, de hiperglicemia aguda, pues una infección, puede ser de repente omisión de la administración de insulina, ¿no? O del tratamiento oral en el tipo 2 o por interacción con un medicamento que genera hiperglicemia. El mismo estrés también lo puede elevar, ¿no? Y lo que ocurre aquí que es que se va a conjugar, por un lado, una deficiencia de insulina, que puede ser absoluta como en el tipo 1, o una insuficiencia relativa, que es como en el tipo 2, pues, ¿no? Y a esto se asocia un aumento de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Cortisol, adrenalina, que empiezan a elevarse ante una situación de adaptativa de estrés, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, lo que ustedes ven acá en línea continua es lo que estaría pasando en el proceso de la cetoacidosis diabética aquí a la izquierda, en esta balanza, y lo que está en línea discontinua es lo que estaría pasando ante la ocurrencia de un estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Sobre todo en el tipo 2. Y en esos extremos hay un espectro, digamos, de pacientes que hacen estos estados mixtos, digamos, de cetoacidosis con hiperglicemia, pues, ¿no? ¿Ah? Entonces, si vamos por la línea de la izquierda, esa definición absoluta hace que se capte menos glucosa periférica, pero a su vez en el tejido graso aumenta la lipólisis, aumenta la oferta de ácidos grasos libres y de glicerol. Ambos, digamos, van al hígado, en el caso de glicerol, para producir más producción de glicogenólisis, como dice acá, ¿no? Y los ácidos grasos libres para la producción de cuerpos cetónicos como una fuente de energía alterna a la falta de captación de glucosa, pues, ¿no? Entonces, este aumento de cuerpos cetónicos por el hígado genera, pues, hiperquetonemia y eso barre el pH y genera la cetoacidosis, pues, ¿no? ¿Sí? Eh, por otro lado, esta deficiencia también absoluta de insulina, lógicamente que estimula la gluconogénesis, ¿no? Y eso alimenta, pues, a la hiperglicemia, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, por otro lado, en el lado del tipo 2, ¿no? Esa deficiencia relativa de insulina, también ocurre una menor captación de glucosa, ¿no? Por los órganos periféricos, donde también comienza a producir otros productos intermediarios, como es el lactato y los aminoácidos mismos, que también son fuentes que pueden ser intermediarios de energía adicional, lo cual también aumenta, pues, los niveles de glucosa en sangre, ¿no? ¿Sí? Y esa hiperglicemia, a su vez,
genera un estado de diuresis osmótica con glucosuria, ¿sí? Una mayor recepción de glucosa también a nivel del riñón, que también contribuye con esta hiperglicemia. Y al final esa diuresis osmótica también se asocia pues a una depresión de volumen que genera pues el aumento de la osmolaridad y el estado hiperosmolar, ¿no? ¿Sí? La falla renal asociada a la depresión de volumen empeora también este cuadro, pues, ¿no? Y si a eso ya hablamos de que la condición desencadenante, o de repente ante una acción subyacente de estrés oxidativo, inflamación, empeora el cuadro, digamos, de estas patologías, ¿no? Entonces, siempre hay que verificar cuál es la causa en el caso del cuadro agudo. En este caso tenemos acá una cetoacidosis, ¿no? Vea que hay una serie de causas que tenemos que verificar en el paciente, sobre todo tipo uno que y a veces es un debut, lógicamente ahí es el debut del desencadenante, pero a veces son pacientes crónicos que son admitidos por cetoacidosis y hay que buscar ahí una causa precipitante, ¿no? Puede ser una infección, o puede ser un acto quirúrgico, un traumatismo, un evento cardiovascular como sea acá, un infarto de miocardio, cerebrovascular, ¿no? Eh, Más frecuente de repente es que el paciente no se haría el tratamiento y omite usar de repente el basal sobre todo, ¿no? Cuadros infecciosos severos, ¿no? Un pie diabético infectado ya complicado, con infección severa, ISA severo, pues, ¿no? Como hemos explicado en pie diabético. El debut de diabetes también, pacientes con alcoholismo también puede desencadenarlo o precipitarlo. Eh, Asuntos que tienen que ver con la administración de insulina y sus dispositivos que se pueden averiar, o en todo caso, y después se queda sin insulina o está usando bomba de insulina y sustituye el catéter y ya pues genera la cetoacidosis, ¿no? O a veces ocurre que la insulina es usada mucho tiempo y expira y ya no ejerce su efecto, pues, ¿no? Eh, Algunos medicamentos que pueden inducirlo, sobre todo actualmente que usamos terapias con inhibidores de CGLT2, se ha visto que hay a veces cetoacidosis, pero normoglicémica, que usan a veces estos tipos de inhibidores. En tipo uno alguna tendencia, o existe una tendencia de usar este tipo de agentes también, porque se ha visto que tiene un efecto hiperglicemiante adicional al tratamiento con insulina, pero el riesgo aquí es también que podría precipitar también una cetoacidosis, ¿no? El uso de corticoides bajo cualquier modalidad también puede ser desencadenante de un cuadro de cetoacidosis. Y el uso de otros medicamentos que son menos comunes, en embarazo también se ha visto pues, casos similares, ¿no? Entonces siempre hay que buscar la causa, ¿no? Y aquí a la derecha tenemos el cuadro clínico, ¿no? Si hablamos de los síntomas, el paciente igual refiere una pérdida de peso, digamos, como signo, digamos, mayor, digamos, de clínico de diabetes, la poliuria y polidipsia. Son pacientes que a veces debutan solamente con la 3P, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, sin cetoacidosis. Y después ya se agrega ya los cuadros el cuadro de cetoacidosis, ¿no? Puede haber visión borrosa porque va a haber un cambio en la refracción de los medios transparentes del ojo, sobre todo el cristalino, que cambia de volumen por la hiperglicemia, se hidrata más y lógicamente que eso hace que vea borroso, pues, ¿no? Eh, Se agrega ya en la medida que avanza la cetoacidosis, náuseas y vómitos, dolor abdominal, ¿no? Y si es ya muy severa la cetoacidosis, puede haber letargia, trastorno del sensorio inclusive, ¿no? Y puede llegar inclusive hasta el coma, ¿no? Y el patrón típico respiratorio, que es el de Kussmaul, ¿no? El paciente que comienza a hiperventilar aumenta la amplitud y la frecuencia de la respiración y después llega a un punto máximo donde ya se va todo el CO2 y comienza a bajar nuevamente ese patrón, ¿no? Es un patrón de Kussmaul, pues, ¿no? En los signos, va a haber ketonuria, sobre todo ese aliento frutado que se siente en los pacientes cuando están respirando, están exhalando, ¿no? Este, eh, si se hace un examen de orina, bueno, se objetiva la glucosuria y la cetonuria, metantaquimneico y la reacción de Kussmaul, ¿no?
diversos grados de deshidratación y puede haber taquicardia por la depresión de volumen. No son, digamos, los síntomas y signos que podemos encontrar en un paciente que debuta con cetoacidosis diabética o que se precipita la misma por un factor desencadenante, ¿no? En el caso del estado hiperosmolar, también el debut de diabetes, que es lo más típico que debute en esa forma, también con unos medicamentos, se ha escrito con esteroides como en el tipo 1 y con antipsicóticos de segunda generación, el exceso de alcohol, cuadros infecciosos, vasculares, traumáticos también, ¿sí? Eh, y ingesta, digamos, excesiva también de eh, digamos, de azúcares también, ¿no? Puede, digamos, exacerbar la hiperglicemia, pero sobre todo en los pacientes de mayor edad, a veces ante la hiperglicemia no suelen tomar agua, entonces se deshidratan más, se depletan más y lógicamente que la osmolaridad aumenta de forma importante, generando un cuadro hiperosmolar, ¿no? Entonces, hay cosas que en común y que difieren entre un cuadro de cetoacidosis y estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? La cetoacidosis, en cuanto al tiempo de enfermedad, casi siempre es un cuadro agudo, subagudo, ¿no? Se desarrolla en horas, días, porque usualmente la hiperglicemia no es tan severa como para producir síntomas, pero empieza a elevarse los cuerpos cetónicos y a veces lo que más lo lleva a la emergencia es los síntomas de cetoacidosis, náusea, vómito dolor abdominal, que la misma hiperglicemia. En cambio, en el estado hiperglicémico sí, como es un cuadro de depresión insidiosa, continua, progresiva, que si no se detecta a tiempo, pues se puede estar muchos días o semanas en ese estado y llegar en un estado de deshidratación muy severa con un trastorno sensorio bastante importante, ¿no? Como se ve acá, el sensorio que siempre en la cetoacidosis está alerta porque lo que más le lleva la consulta son los síntomas de la cetoacidosis. En el hiperosmolar sí hay trastorno sensorio de diferentes niveles, será más leve cuando están mejor hidratados y más severo cuando están muy deshidratados. En ambos va a haber poliuria, polidipsia, pérdida de peso y diferentes grados de deshidratación. En la cetoacidosis sí es típico las náuseas, vómitos y dolor abdominal, que es una forma alternativa de eliminar los ácidos fijos, digamos, por la vía digestiva, pues, ¿no? ¿Sí? Aparte de la vía ventilatoria y la vía urinaria. Y la represión de Kussmaul, que es típico en su estado de cetoacidosis, ¿no? Y en el estado hiperosmolar casi siempre lo precipita un factor desencadenante, ¿no? Aunque en ambos realmente es igual, ¿no? Y como dice aquí abajo, la tercera parte pueden tener estados mixtos de cetoacidosis con estado hiperosmolar, ¿no? Entonces, ustedes verán que si hablamos de que tipo 1 casi siempre se presenta como cetoacidosis y el tipo 2 como estado hiperosmolar, hay formas mixtas y a veces nos causa dudas de cuál es la etiología de la enfermedad, ¿no? ¿Será un tipo 1? ¿Será un tipo 2? A uno le llaman tipo 1.5, otro le llaman diabetes tipo 3, entonces al final es cuestión solamente de nomenclaturas, ¿no? Eh, entonces, si tenemos ya síntomas y signos de cetoacidosis o estado hiperosmolar, tenemos que definirlo con los criterios diagnósticos, como se ve en esta tabla también. En el lado A tenemos como una especie de acrónimo, ¿no? En inglés, ¿no? Diabetes ketoacidosis, la D que es de diabetes hiperglicemia, la K que es de ketosis y la A que es de acidosis pero metabólica, ¿no? Estos son los tres criterios que tenemos que constatar, ¿no? Una hiperglicemia mayor a 200 o ya la historia previa de diabetes, tipo 1 en este caso, la presencia de cetonas, que puede ser en sangre o puede ser en orina, ¿sí? Y la presencia de acidosis metabólica con un estudio de gases arteriales, pH menos 7.3 y o bicarbonato menos de 18. Son los tres criterios para cetoacidosis. Y en el caso de estado hiperosmolar tenemos también el acrónimo H de hiperglicemia, H de hiperosmolar, S le pone acá como de ausencia de ketonemia en este caso, ¿no? Y, y ausencia de acidosis, ¿no? Entonces,
Tenemos aquí que es una hiperglicemia mayor por el mayor tiempo de enfermedad, por el curso más insidioso, ya con glucosas más altas, más de 600, como se lee acá. Va a haber un cuadro hiperosmolar donde se va a calcular la osmolaridad efectiva. Solamente es basado en el concentración de sodio y de glucosa, nada más. Obviamos la creatinina, el BUN, obviamos la urea, ¿no? Simplemente nos basamos en ver cómo está el sodio y cómo está la glucosa. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Se calcula dos veces el valor del sodio más la glucosa en milimoles. Como aquí usamos miligramos por decilitro, se divide la glucosa entre 18 y nos sale milimoles por litro. ¿No? Entonces, una osmolaridad efectiva mayor a 300 ya se considera hiperosmolar. Y si más bien calculamos ya con la urea, que también debería estar en milimoles, pero aquí lo tenemos en miligramos por decilitro y habría que convertirlo, si más de 320, calculado como, digamos, dos veces el sodio, más glucosa entre 18, más la urea entre el mol de urea, debe ser más de 320, ¿no? Pero si usamos la efectiva con sodio y glucosa, que es suficiente, más de 300 ya es hiperosmolar. Y lógicamente que debe haber ausencia de cetonas en orina y si dos en sangre, el beta-hidroxibutirato está a menos de 3 milimoles por litro, ¿no? Ahora ya algunos glucómetros tienen para lectura de cetonas y también se puede considerar estos valores como criterio de cetonemia, pues, ¿no? Y el pH va a estar pues no acidótico, más de 7,3 de pH o más de 15 de bicarbonato, ¿no? Son los criterios a considerar para un estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Que ustedes también lo han visto ya seguramente en sus rotaciones, ¿no? En cuanto a las recomendaciones, por ejemplo, aquí mencionan, es como es declarativo, ¿no? O sea, en estos estados de cetoacidosis hiperosmolar, digamos, se debe controlar mediante la administración de líquidos, de insulina y electrolitos. Son los tres pilares, digamos, del tratamiento, ¿no? Debe haber un monitoreo estrecho durante el tratamiento y se debe garantizar una transición oportuna hacia la admisión subcutánea de insulina, ¿no? Y siempre identificando la causa desencadenante para justamente controlarla si es que se puede, pues, ¿ya? Entonces, digamos, es como una declaración pues, de lo que deberíamos hacer, ¿no? El manejo inicial, el monitoreo, la transición al uso de insulina subcutánea y el mantenimiento, ¿no? Y el otro que también es declarativo es recomendar la planificación al alta, porque a veces el paciente sale alta y no sale sin ninguna información, pues a veces salen sin saber cómo se pone la insulina, entonces, o qué dieta llevar, ¿no? Entonces, digamos, esa parte debe ser planificada previa al alta, ¿no? Educar al paciente en cuanto a la dieta, cómo se usa la insulina, los efectos adversos, ¿no? Conocer mejor la enfermedad, ¿no? Cómo evitar que nuevamente tenga este tipo de complicaciones, que recurra otra vez a estos estados agudos, ¿no? Al paciente, al familiar y a sus cuidadores y que son, digamos, dependientes, pues, ¿no? Entonces, esto, digamos, son recomendaciones declarativas nada más, ¿no? Y aquí tenemos un casito para irlos también ilustrando, ¿no? Porque prácticamente son los criterios y es básicamente el manejo. Tenemos una mujer de 17 años, jovencita, ¿no? Antecedente de desmeteo tipo 1 con un tipo de 4 días, ¿no? Disuria, poliaquiuria, somnolencia, malestar general, náuseas y vómitos, ¿sí? Y usaba insulina, glargina 38 y la insulina lispro a escala, según escala de corrección. PRN es condicional a cómo está la glucosa. Mira aquí el examen físico, digamos, rápido de que se hace justamente en emergencia, donde no hay, digamos, eh, básicamente hay puntos renal positivos que correlacionan con los síntomas de disuria y poliaquiuria, pues, ¿no? ¿Sí? El trastorno del sensorio no hay, tiene un grado de 15 y la glucometría sale 450, ¿sí? Entonces, ahí hasta, por lo menos hasta ahí, sabemos que es una hiperglicemia, pues, ¿no? Y este es el diagnóstico inicial, pues uno maneja por, en caso ya por síndromes, ¿no? Síndrome del dolor abdominal, ¿no? Y acá, primera posibilidad, por los síntomas y los signos que están encontrando, es si es una infección urinaria,
y funcionan solamente un síndrome nauseoso emético, digamos como diagnóstico sindrómico, que así es como manejamos primero en emergencia, siempre con diagnósticos sindrómicos, ¿no? Entonces vean que el tratamiento inicial es básicamente la hidratación, en este caso el uso de insulina, en el caso de embolo endovenoso, ya tratándose de una paciente diabética tipo 1 y se le asintomático, ¿no? Para el dolor y para un antiemético en este caso, ¿sí? Así es como se maneja inicialmente. Por síndromes vamos viendo cómo vamos manejando el cuadro inicial hasta que se aclare el panorama. Entonces, vean este cuadro para que vean cómo las cosas precipitantes, digamos, en algunas regiones, ¿no? Vean que la gran mayoría, según las regiones, inclusive de repente la principal causa de cetoacidosis es la omisión de la insulina. 40, 30% para arriba eh, es por ese motivo. En algunas regiones como el Reino Unido, que son de repente con mejor formación o más nivel de educación, por decirlo así, en diabetes estamos hablando, de repente prima más la infección, como se ve acá, pues, ¿no? O sea, un cuadro precipitante va a ser una infección, que es el segundo lugar. Después, los cuadros de Bus, bueno, depende mucho de la región, pues, ¿no? Sí, pero se presenta también. Y otros que corresponden casi a un 20% menos. Y causas desconocidas que la mayoría a veces no logramos definirlo bien, pues, ¿no? Entonces, esta misma paciente que se revalúa, ya refiere dolor lumbar con náuseas, ya la glucometría estaba en 202, y ya tenemos exámenes preliminares, ¿sí? Análisis de orina, había leucocitos, hematíes casi normales, bacterias escasas. Tenemos acá el hemograma de primera intención, que no es infeccioso. Y seguimos todavía con estos diagnósticos presuntivos. Si es nauseoso, aquí ponen recién a descartar cetoacidosis diabética, isomédulo abdominal, siempre pensando en el foco urinario, por lo que el examen ya salió negativo, bueno, pensar en cólico renal, de repente dieron más valor a los hematíes, ¿no? O una posibilidad nada más que pensó el colega, o a dejar una pancreatitis porque había dolor, náuseas y vómitos, pues, ¿no? ¿Sí? Y a partir de ahí ya ven que se va agregando ya por el lado abdominal, se queda en NPO, seguimos con la hidratación, ¿sí? Se agregó ceftriaxona como tratamiento empírico, pensando que el foco era urinario, porque había disuria, poliacuria, había puntos renal positivos, pero si ya se descartó con el examen de orina, esta se podría suspender, pues, ¿no? El bolo de insulina que queda consignado en las recomendaciones, las indicaciones, se da ya un tratamiento para el cólico endovenoso, que es condicional, y se amplía el estudio ya según el estudio preliminar, pues, ¿no? Entonces, eh, ya ahí, digamos, en ese momento tenemos que ver ya qué criterios tenemos que usar para definir si es una cetosis diabética o no, ¿sí? Entonces, aquí está, digamos, esta tabla donde tenemos justamente los grados de cetoacidosis, que como ven acá, leve, moderado, severo. Tenemos acá eh, lo que es la D, que es la diabetes, glucosa, ¿no? Digamos, en todas es más de 200. O sea, los niveles de hipoglicemia no son tan altos en cetoacidosis, ¿ya? Y aquí tenemos ya la ketonemia, que sí define la severidad de la cetoacidosis, que lamentablemente no lo tenemos ahora con glucometrías, pero no en la analítica del autor no tenemos esta posibilidad, pero si se pudiera, metilhidroxibutirato entre 3 y 6 es leve, moderado y más de 6 ya se considera severo. La A de acidosis, pH entre 7,25 a 7,30, se considera como leve, con bicarbonato entre 15 a 18, moderado entre 7 a 7,25, con bicarbonato menos de 15, y severo ya con menos de 7 pH y menos de 10 bicarbonato. Entonces, lo que define la severidad es básicamente el AGA en nuestro caso, ¿no? Y cuando se usa cetonas, bueno, la de sangre sería pues la severa básicamente, ¿no? El estrés sensorio va a variar según el estado de acidosis. Más severo
puede darle estupor y coma, inclusive con una sepsis severa, puede estar alerta o medio así, sonoliento, ¿no? Aletargada, si es moderada. Y lógicamente que el leve todavía se puede manejar inclusive con subcutáneos de forma en una urgencia, pero ya cuando hablamos de una moderada y vemos que el pH está más bajo, tenemos que ir pensando ya en una referencia y cuando es severa ya es un manejo intensivo, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos de la paciente ya ampliados, una glucosa en 211, urea creatinina están normales, que si la paciente no tiene alteración de la función renal, lo cual indica que estaría hidratada, y el pH ya está en 7.11. Vean, la opinión de CO2 está en 8.3, está bajo. El oxígeno normal o alto inclusive, bicarbonato está en 2.7, saturando normal. Potasio está un poco bajo, sodio está un poquito alto, calcio nítrico normal. Como se empezó en pancreatitis, pidieron acá milasas, salió también un poquito elevado. Y de repente por este valor le pusieron pancreatitis como diagnóstico diferencial, la PCR negativo. En la ecografía renal había una dilatación piélica derecha leve según la ecografía, ¿no? Lo cual seguramente hizo sospechar en una litiasis renal por este dato. Entonces vean que también en el camino uno parte con los síndromes, en función de que va encontrando con la analítica, vamos agregando más diagnósticos diferenciales. Entonces, hasta ahí vemos que hablamos de un síndrome abdominal, todavía queda como probable infección urinaria, como cólico renal por la ecografía, como pancreatitis por amilasa, y si no, náuseos eméticos ya sería pues por los cambios que se ha visto en el AGA, ya confirmado. Entonces, la reevaluación con estos resultados ya se define mejor los diagnósticos, ¿no? Crisis hiperglicémica, cetoacidosis diabética moderada severa, terminal tipo 1, descartar una infección urinaria. O sea, ahí estamos ya con estos resultados, definiendo ya un mejor diagnóstico y vamos yendo al tratamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que se recomienda, digamos, en el manejo. Este es el algoritmo también del ADA. Ustedes ven que son tres pilares: la infusión de electrolitos, de fluidos, la insulinoterapia y el manejo del potasio. Entonces, en cuanto a los fluidos, dependerá mucho de la estado de hidratación, pues, ¿no? Digamos, si es eh, severa, que lo primero que tenemos que corroborar es hidratarlo con cloruro de sodio, ¿sí? Aquí vemos otro cristaloide, puede ser también, la Ringer, por ejemplo, 1 litro por hora, casi 2 o 3 horas que tenemos que pasarle casi 2 o 3 frascos al paciente con hipovolemia severa, ¿no? En cambio, si tenemos ya shock, lógicamente que ahí ya hay que manejar ya soporte hemodinámico y a veces soporte ventilatorio, porque vienen hiperventilados con mucho cansancio y sabemos que se van a agotar y que a veces intubarlas. Todo eso se maneja ya en el contexto de emergencia, en trauma shock, ¿no? ¿Sí? Y si la hipovolemia es leve, simplemente el paciente está despierta, comunicativa, comunicativo. Insistimos todavía con la hidratación, igual con cloruro, ¿sí? Eh, Así reemplazando un 50% del déficit inicial, ¿sí? Y después se restablece ya una diferencia, digamos, de ese déficit en 8 o 12 horas, ¿no? Son parámetros que se consideran, ¿no? Una vez que hemos hidratado al paciente o está en hidratación, vamos chequeando cómo va los niveles de glucosa en sangre. Entonces, cuando estos niveles de glucosa en sangre ya están llegando a 250, tenemos que ya ir cambiando el fluido de cloruro a destroza al 5 o al 10% según el caso. Nosotros usamos 5%, ¿ya? Este, Porque aquí el riesgo de hipoglicemia va a ser mayor si estamos usando insulina intensiva, ¿ya? En cambio, si la glucosa está a más de 250, ahí todavía se puede continuar con la infusión de cloruro de sodio, ¿ya? En los casos que ya, como dice acá, se tiene ya, y es frecuente ahora, cetoacidosis euglicémica, con una glucosa menos de 200, con
butirato positivo. Se recomienda aquí también, como ya está como es menos de 200 miligramos por litro de la glucosa, una hidratación con dextrosa, básicamente, ¿ya? Junto con un cristaloide, dice, ¿no? Para reponer ya electrolitos, ¿ya? Y se empieza con insulina, pues, ¿no? Hasta ahí, digamos, sería la parte de hidratación, pues, ¿no? Entonces, según el estado de la bulimia, vamos a dar, digamos, resucitar al paciente, digamos, en trauma shock, o iniciar cristaloides a una dosis de 1 litro por hora por 2 o 3 horas, o en tu caso uno de mantenimiento si es leve, ¿no? En el pilar de insulina vemos también aquí que ya va a depender más del grado de cetoacidosis y también si estamos ante un estado hiperosmolar. Este cuadro es básicamente para ambos, ¿no? Pues si hablamos de cetoacidosis, si es leve incluso, podemos manejarlo de vía convencional subcutánea, si es que no tenemos posibilidad de canalizar la vía al paciente, de repente está en la casa o está en camino, ¿no? O está en la posta, de repente no hay enfermera o no hay alguien que le pueda canalizar la vía, ¿no? O en todo caso, si hay disponible de vía, se puede poner ya endovenoso, ¿no? El amoral severo definitivamente va a ser endovenoso, ¿no? En algunos casos que no tenemos posición endovenosa, inclusive en el contexto de COVID fue así, se podría apelar a la intramuscular, que tiene una asociación mucho más rápida con respecto a la subcutánea, e intermedia a la endovenosa. Lo que pasa es que cuando tenemos un paciente con hiperglicemia y está deshidratado y la subcutánea no tiene buena distribución del medicamento, de la insulina, por lo tanto va a ser más errático. Entonces, en esos casos que a veces poca disponibilidad de endovenoso y el paciente requiere ya un manejo de insulina un poquito más intensivo, si no tenemos acceso endovenoso, pues intramuscular en el deltoides, por ejemplo, como solíamos poner antes cuando no teníamos un cuadro así agudo y requeríamos ese momento poner la insulina sin endovenoso, ¿no? O en todo caso, si es que tenemos el endovenoso, vean que tanto en la subcutánea como en la endovenosa, la dosis viene a ser 0,1 unidades kilo, ¿ya? Subcutánea bolo. ¿Sí? El paciente pesa 60 kilos, 6 unidades de insulina subcutánea si es cetosis leve, o si es moderada severa, 0,1 unidades kilo, ¿ya? En bolo, en este caso, ¿no? Ya, ok. Eh, Ahora, aquí inclusive ponen el reparo de que se puede inclusive obviar el bolo si es que ya tenemos acceso endovenoso. O sea, de frente pasar con la infusión, que también puede ser una alternativa, ¿no? Pero a veces demora un poco, digamos, los análisis y todo eso, y solamente contamos con una glucometría, y a veces tenemos que, y está muy deshidratado el paciente, bueno, optamos por el bolo de todas maneras endovenoso, a la espera de resultados, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos puesto, digamos, el bolo, ya pasamos a una segunda fase de infusión de insulina, ¿no? En el caso del hiperosmolar, vean que igual se recomienda hacer acá sí porque es un estado hiperosmolar y hay un trastorno sensorio, el paciente está lógicamente con hidratación por fluidos, no tolera vía oral, entonces lógicamente que el endovenoso va a ser más seguro. Y aquí vean que la dosis que se emplea es 0,05 unidades kilo hora, ¿ya? En infusión, ¿ya? Esta es una, digamos, dosis bastante conservadora, porque en general se puede hacer 0,1 como dosis en bolo en hiperosmolar como en cetoacidosis, sino que aquí lo ponen porque seguramente al revisar la evidencia no hay un consenso, entonces consideran pues una dosis menor, pensando que es endovenoso, y consideran que el monitoreo y la titulación de la insulina va a variar de centro en centro, que no es un consenso. Al final es variable según los protocolos en cada centro, y ustedes pueden revisar que hay varias formas, digamos, de titular la insulina según cómo va el nivel de glucosa cada hora o cada 2 horas, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya admiten el bolo,
Eh, em, Aquí, por ejemplo, ponen 0,1 unidades kilo de insulina rápida cada hora o 0,2 kilo cada 2 horas, pero aquí están poniendo insulina análoga, ¿no? Y aquí también ponen análoga, o sea, usualmente nosotros usamos la cristalina eh, porque tiene, digamos, más vida media, por lo tanto, más tiempo de acción. Pero aquí, digamos, consideran en el leve que se puede usar el análogo de insulina subcutáneo, 0,1 unidades kilo subcutáneo de análogo de insulina, y esta se puede repetir igualmente subcutáneo cada hora o cada 2 horas, según como esté la glicemia. Puede ser 0,1, dice acá, cada hora, o 0,2 cada 2 horas. Es como un esquema práctico ambulatorio cuando la cetosis es leve, ¿no? Pero ya cuando hablamos de moderado severo ya cambia la situación, porque aquí ya usamos 0,1 unidades kilo hora ya de una insulina de acción corta, o sea, hablamos de la cristalina ya, no hablamos del análogo, ¿ya? Aquí ya cuando vamos a hacer una infusión de insulina, usamos la insulina cristalina, no análogo, ¿ya? Y se va regulando, titulando la dosis por hora según el protocolo de cada centro, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos en el caso de leve, sepsis leve, insulina subcutánea que puede ser análogo, pues es 0,1 kilobolo, después 0,1 cada hora o 0,2 cada hora, subcutáneo todavía, ¿no? Y en el moderado severo tenemos endovenoso bolo, endovenoso infusión y se va regulando la dosis según protocolo de cada centro. En el estrés peromular es endovenoso porque el paciente está deshidratado y ahí sí subcutáneo no va a funcionar. Entonces, en los tres casos, digamos, igual como se vio en los fluidos, vamos chequeando la glucosa, si está ya en 250 o menos, se reduce lógicamente la infusión de insulina ya a la mitad, pues, ¿no? Si era 0,1 será 0,05 unidades kilo hora, ¿no? Eh, o si era subcutáneo, también, digamos, la mitad, pues, ¿no? ¿Sí? Según cómo se comenzó, ¿no? Eh, ya. Y a partir de ahí, digamos, en el contexto de cetoacidosis, la idea es mantener, digamos, los niveles de glucosa entre 150 y 200 hasta que se resuelva la cetoacidosis, ¿no? En cambio, en el estrés penosmolar también hay que mantenerlo, digamos, como dice acá, entre 200 y 150 hasta que se resuelva el estado hiperosmolar, ¿ya? En el contexto del potasio, vean que aquí lo que tenemos que primero confirmar es que el paciente esté orinando, ¿ya? Que se establezca adecuadamente la función renal con una gasto urinario de 0,5 mililitros kilo hora, asumiendo que el paciente está, pues, una sonda y que uno puede medirlo, si no, simplemente si el paciente se está orinando o no. Pues si está orinando, ese paciente está eliminando potasio por el riñón, así es simple. Entonces me asegura que yo puedo agregar ya en un segundo frasco de hidratación ya potasio, digamos, para reponer, porque recuerden que en estado agudo hiperglicémico, sea cetoacidosis o hiperosmolar, hay una arrastre de potasio importante por la diuresis y por lo tanto el potasio total corporal está disminuido y hay que reponerlo, pero siempre asegurando que el paciente esté orinando, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que ya sabemos que está orinando, vamos a definir si es que agregamos o no potasio a la infusión de electrolitos. Si está en menos de 3,5 hipocalemia, lo que se hace aquí es agregar, como dice acá, 10 a 20 milimoles litro hora hasta que el potasio esté más de 3,5. ¿Ya? Y si se requiere una reacción más rápida, tiene que ser por acceso endovenoso porque irrita mucho la vena. Si está entre 3,5 a 5, digamos, aquí ya se da también la ampolla de calium que llamamos por cada litro, digamos, de fluido, ¿no? ¿Sí? Siempre manteniendo el potasio entre 4 o 5, ¿no?
Y si está más de 5, evidentemente hay que iniciar insulina porque eso también va a ayudar a que baje la hipercalemia, pero no se da potasio. Chequeamos el potasio cada 2 horas. Una vez que ya baja los valores seguros de 3,5 a 5, bueno, a partir de ahí ya y está orinando el paciente, vamos a agregar pues una ampollita de calium al cloruro o a la destroza, según como esté la glucosa, para reponer el potasio y el sangre. ¿Ya? Entonces recuerden que en potasio, primero hay que asegurar que el paciente orine, ¿ya? Segundo, ver el nivel de potasio para ver si es que, cómo agregamos el potasio. Si es muy bajo, en el 3,5, un reto de potasio que llamamos, ¿sí? Que es por viendo usualmente central. Si está entre 3,5 a 5, ya de reemplazo solamente por cada litro de infusión, cloruro de estroza. Y si está más de 5, simplemente insulina y hidratación y esperar que baje el potasio, ¿no? Entonces, desarrollar los tres pilares, ya lo que dice abajo es el chequeo, pues, ¿no? Electrolitos, función renal, el AGA, la molaridad, la glucosa cada 2, 4 horas, hasta que esté estable, ¿no? ¿Sí? Y después de resolverse estos dos cuadros, el paciente ya puede tolerar dieta y líquidos, ya tenemos que empezar a iniciar dosis subcutánea de insulina, ¿ya? Y aquí hay que considerar el paso de que si ya estamos pensando en cambiar de infusión de insulina a subcutáneo, tenemos que hacer ese tipo de cambio de endovenoso a subcutáneo, continuando la infusión de insulina, pero tenemos que iniciar la dosis de subcutáneo 1 o 2 horas antes de suspender la infusión. Porque recuerden que la infusión de insulina, la vida media de insulina es 3 minutos. Entonces, si yo suspendo la infusión de insulina, en 3 minutos se eleva la glucosa, se elevan las cetonas y rebota pues el cuadro de cetoacidosis, sobre todo en tipo 1. Por lo tanto, si ya veo que el paciente está estable, está hidratado, ya no está hiperventilando, está con buen sensorio, tolera dieta, tolera líquidos, y ya he bajado el requerimiento de insulina endovenoso y pienso pasarlo a subcutáneo, le calculo la dosis y pongo la primera dosis de subcutáneo 1 hora o 2 horas antes de suspender la infusión de insulina endovenosa. ¿De acuerdo? Eh, ya. Aquí abajo, no veo aquí el cuadro, la nota inferior izquierda, está ahí los criterios de resolución, ¿ya? En el caso de cetocidosis, vean ahí que alcanzo a ver el pH que esté más de 7,3 y el bicarbonato más de 18, ¿no? Y que la cetonas capilar esté menos de 0,6, pues, ¿no? ¿Eh? Creo que no puedo ver más abajo. Y en el caso del hiperosmolar, que la osmolaridad esté menos de 300, como dice ahí, pues, ¿no? Con un gasto urinario normal y con una glucosa menos de 250, como pueden ustedes leer ahí, ¿ya? Entonces, ese es más o menos, digamos, los lineamientos para el manejo del estado hiperosmolar en tipo 1 y la cetoacidosis diabética en tipo 1 y en tipo 2 el estado hiperosmolar, ¿ya? Entonces, hay otra forma de verlo, es una infografía que es bastante eh, conveniente ponerla también. Aquí ponen manejo de la cetosis de la A hasta la K, ponen acá, pues, ¿no? Bueno, lo que usted ya sabe, ¿no? Manejo de la vía aérea, la respiración, circulación, manejo de hiperglicemia, E de electrolitos, F de fluidos, de glucosa per horario, la H es como que ve la glicosilada para ver cómo está su control metabólico, la I de retroinsulina, ¿no? La J que pone el juicio clínico, ¿no? La K de ketonas y la D que es manejo conjunto, ¿no? Y básicamente lo que ven ahí es otra forma de demostrar lo mismo que hemos comentado, pues, ¿no? Los pilares del manejo de la cetosis, ¿ya?
Esto también es similar, pero para el estado hiperosmolar, ¿no? Aquí vemos ya los tiempos, más o menos cómo es que se recomiendan el manejo, ¿no? Aquí arriba vamos a tener los criterios diagnósticos de estado hiperosmolar, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? Eh, Aquí tenemos marcadores de severidad, sobre todo para el estado crítico, la molaridad, el pH también, que a veces puede ser mixto, el Glasgow, la saturación, el gasto urinario, recuerden que es importante, sobre todo cuando van a reponer potasio, eh, niveles de sodio que cuando están muy deshidratados pueden llegar a niveles de hipernatremia importantes, lo cual nos obliga a calcular el déficit de agua y irlo reponiendo, digamos, cada 50% cada día hasta que progresivamente vaya mejorando el contenido de agua total, igual el manejo del potasio, puede llegar pues a hipotensión importante y shock, y eso hay que monitorizarlo también desde el punto de vista del soporte hemodinámico y ver las comorbilidades, ¿no? De aquí vemos por tiempos, ¿no? De en la primera hora ya debemos ir poniendo ya cloruro endovenoso, 1 hora por litro, ¿no? Igual si hubiera riesgo de sobrehidratación, renales, avanzada, bueno, hay que tratar de siempre eso regularlo, ¿no? Eh, si hay una presión sistólica ya muy baja, menos de 90, con mayor razón hay que hidratarlo enérgicamente, ¿no? Eh, eh, digamos que el uso del bolo de insulina, sobre todo si hay cetonas, pero la hidratación va a ser más importante acá, porque lo que ocurre aquí a veces es que tenemos acidosis metabólica con cetonuria, pero en el contexto de un paciente que tenía muchos días o semanas de hiperglicemia, donde ya la hipovolemia hace que haya poco gasto urinario, entonces por lo tanto se acumulan los ácidos fijos y eso hace que también se acumule el lactato por la hipoperfusión y se puede confundir con una cetosis. Entonces ahí el manejo realmente es hidratación enérgica para que esa función renal también barra los ácidos fijos y contribuye a mejorar la cetosis, ¿no? Y el resto es solamente es el tiempo nada más que la secuencia digamos, del tiempo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, este es el caso previo, vean cómo se mantiene acá lo mismo que estamos comentando para ilustrar la hidratación, ¿sí? Que ponen cloro por litro, 2 frascos, 32 gotas por minuto, que son casi como 2 frascos en 24 horas. eh, la insulina, ya. Y aquí abajo, ya en la revelación, vean ya, cambia un poco, ¿por qué? Porque ya tenían los dos de LAGA y el paciente queda en NPO. En este caso, ponen una solución con bicarbonato para reponer, digamos, eh, corregir la acidosis metabólica. Esto aquí, digamos, es controversial, ¿no? Digamos que el uso de bicarbonato no se recomienda a menos que el pH esté menos de 7 de pH. Inclusive ven que antes las guías previas ponían ahí el pilar de bicarbonato, ya que ahora como que la han retirado, sabiendo que justamente ocurre estas situaciones como se ve acá, ¿no? Que por un pH de más de 7 están poniendo bicarbonato para corregir el pH, cuando basta la hidratación y la insulina, ¿no? Eh, Como tenía hipocalemia, se le pone este famoso recto de potasio, que se pone una ampolla de calium, 3 litros de bicarbonato con 2 de lidocaína, en un volutrol de 85 mililitros que tiene 100, y eso se pasa en 2 horas para reponerlo rápidamente, digamos, el potasio, una hipocalemia, ¿no? Y aquí lo que se ya indica es justamente cómo se prepara la infusión de insulina. Igual en un volutrol que tiene 100 mililitros, lo que se hace ahí es agregar 100 unidades de R, insulina cristalina o regular, que tiene 100 unidades por mililitro. Pero lo que se hace es que se agrega al volutrol de 100 de cloruro para completar los 100 y eso correspondería pues a 1 mililitro por hora, a 1 unidad por mililitro de insulina.
en ese Volutrol. Por lo tanto, es fácil de regular la infusión, ¿no? Si yo quiero ponerle 3 unidades por hora, le pondré 3 mililitros por hora y así voy regulando 3, 2, 4, voy regulando según cómo va yendo la glucosa, ¿ya? Esta es la forma como se preparan, digamos, los, eh, el primero, cuando queremos reponer bicarbonato, el segundo es cuando queremos reponer potasio y el tercero es cuando queremos preparar ya la infusión de insulina, digamos, ¿no? Que es manejo más para enfermería, ¿no? O tienen que saber. Entonces vean como aquí en la regulación, ya vemos aquí que el pH está en 7,1, ya comienza a mejorar, el CO2 ya está más alto, ya no está hiperventilando el paciente, ¿no? O sea que el patrón de Kumaul ya, eh, digamos, se ha controlado mejor, el carbonato también comienza a elevarse, ¿no? Todavía sigue la hipocalemia y la hipernatremia, entonces todavía hay que seguir a veces corrigiendo potasio, ¿no? Eh, y esta es la indicación, digamos, que continúe igual, ¿no? Y, y aquí vemos más o menos la evolución de otro caso, pero para que vean lo que nos toma a veces revertir una cetoacidosis, ¿no? Vean, eh, aquí con fechas inclusive, este es muy antiguo, esto ya hace 15 años, ¿no? Pero tengo como clase. Vean que eh, la glucosa cae rápidamente, nomás al día siguiente de 393 a menos de 250, por lo tanto, aquí en el primer día debe estar con cloruro y el segundo día ya con dextrosa, ¿cierto? Es lo que habíamos conversado en el algoritmo. Vean el pH, cómo nos toma casi un par de días. Vean cómo en el día, el segundo día, hay controles muy seguidos de pH, hasta que vemos que de 7 pasa ya a 7,4. Ahí ya más de 7,3 y se considera que se revirtió la acidosis metabólica. Vean que el PCO2 también empieza, de lo que estaba hiperventilando, empieza ya a normalizar el patrón ventilatorio. El bicarbonato, lógicamente que ya con más de 15 se considera ya también para 18 controlado, ¿sí? Entonces, prácticamente al tercer día ya un cuadro de cetoacidosis debería estar controlada con buen manejo y vean cómo que la glucosa rápidamente se normaliza. Por lo tanto, el primer día será cloruro, el segundo día para adelante será dextrosa como hidratación. Y vean aquí la infusión de insulina que empezó con 5 unidades hora o 5 mililitros hora, que en la medida que va mejorando la glucosa, digamos, se va disminuyendo esta tasa de infusión, pero se va manteniendo hasta que revierta la cetoacidosis diabética. O sea, yo no puedo suspender la infusión si es que no se ha resuelto la cetoacidosis diabética, ¿no? O sea, puedo haber corregido la glucosa, perfecto, pero manejo la destroza. Y voy manteniendo la infusión a dosis mínima posible hasta que se revierta la cetosis. Ese es el manejo para que vean cómo es. Entonces, ya tengo mi paciente, entró con cetoacidosis, le valé su factor desencadenante, la hidraté, le puse insulina en bolo, después infusión, vi cómo estaba su potasio, orinó bien, le puse la infusión de reto de potasio y voy viendo cómo van con los chequeos de electrolitos, glucosa, gasto urinario, paciente mejora cetoacidosis, mejora la glucosa, sube el bicarbonato, paciente ya está estable, tolera dieta, tolera líquidos, patrón respiratorio ya está normal y pienso ya en pasarle a una infusión un tratamiento de infusión no venosa a una subcutánea, ¿de acuerdo? Estamos hasta ahí. Entonces, esto es más o menos una infografía que resume lo que hay que hacer, pues, ¿no? En general, digamos, hay que primero evaluar, digamos, el riesgo de hipolisemia, porque el paciente estuvo con una tasa de insulina moderadamente alta para corregir todo este cuadro agudo y tengo que evaluar riesgo, ¿no? Si es un paciente renal, si es un paciente frágil, paciente de edad, que yo preveo que su esquema de insulina cuando ya salga de la infusión va a ser con menor dosis, ¿no? Porque ahí tiene mayor riesgo de hipolisemia, ¿no? Eh, Tengo que también ver cómo está el patrón de nutricional, si está la ingesta sobre todo, si está con una dieta en transición, está con dieta progresiva y está con dieta completa. Entonces todo eso también va a cambiar mi esquema de subcutáneo
según como esté también la tolerancia oral, pues, ¿no? ¿Sí? Y voy viendo también cómo está la infusión de estroza, sobre todo porque a veces ayuda a ver el cálculo de la dosis de insulina, pues, ¿no? Y veo también si el paciente o la paciente ya previamente estuvo usando algún esquema de insulina antes de su hospitalización. Todo eso, digamos, hay que valorar primero para decir qué esquema de insulina va a usar subcutáneo, ¿no? Y aquí ponen en esta infografía hasta tres opciones, ¿no? Calculando la dosis total de insulina, dice acá, ¿no? Entonces, lo que se hace es convertir de endovenoso a subcutáneo, ¿no? Según tres posibilidades. Aquí, por ejemplo, estimando según el peso, ¿no? Por ejemplo, si es un tipo 1 entre 0,5 a 0,6 unidades kilo día, este, puede ser la dosis total de insulina. Paciente que pesa 60 kilos, 30 unidades, por ejemplo, puede ser de insulina por día, ¿eh? O en todo caso, si ya hemos valorado que el paciente tiene mucho riesgo de hipolisemia, va a ser menos dosis, casi 50% menos, y ponen 0,3 unidades kilo, ¿sí? Pero si pesaba 60 nuevamente, será 15, pues, ¿no? 0,3, ¿sí? Si fuera un paciente renal o frágil, ¿no? Geronte, ¿no? Si yo estoy considerando que la paciente o el paciente ya usaba insulina previamente a la admisión hospitalaria, entonces considero la dosis total de insulina de su régimen previo, ¿no? Y sí voy a considerar si es que su estado basal previo a la hospitalización es el mismo o no después que sale de alta, ¿no? Si el patrón no va a ser lo mismo, de repente va a tener que variar un poco su esquema de insulina, ¿no? ¿Sí? Y la otra es que no sepa simplemente ni cuánto pesa el paciente, ni sé que se sabe insulina, o es nuevo, ¿no? Te lo podría estimar según la cantidad de insulina que se pasó, pues, aquí dice en las previas 6 horas, ¿no? Entonces, podría de repente considerarse esa cantidad, digamos, de insulina de las últimas 6 horas de infusión como una dosis total de insulina, pero considera que esto tiene sus limitaciones, sobre todo por haber una sobreestimación, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que uno esté más familiarizado, bueno, podemos optar para cualquiera de ellos, ¿no? De repente, yo le sugiero, para empezar, que sea pues siempre por kilo de peso, ¿no? Es mejor por kilo de peso. Eh, en principios generales, lo que se había mencionado, que se empieza el subcutáneo 1 o 2 horas previo a la suspensión de la infusión endovenosa. Este, debemos asegurar que este esquema de insulina cubra las 24 horas y esto ya lo vamos a ver en la clase de insulinas, ¿ya? Pero que tenga una idea, el basal y acción rápida, análogo de acción rápida, ¿no? Se prefiere, digamos, ¿no? Usar 1 o 2 veces de insulina basal y rápidas, digamos, por cada comida si es un tipo 1, ¿no? Si es NPH y la cristalina, también hay que asegurar que cubra, digamos, las 24 horas. De repente la NPH va a ser, pues, mañana y tarde, o mañana y noche, 2 tercios de la mañana, 1 tercio de la noche, eso ya lo vamos a ver en insulinas, ¿no? Y si ya partiendo del cálculo de la dosis total, calculo pues que mi 40-60% de esa dosis total sea como basal. Y la diferencia se puede poner como rápida, dividida en dosis iguales por cada comida, ¿no? Pues sería, digamos, la indicación, ¿no? Ahora, si el paciente tras el cuadro agudo sigue todavía en NPO, entonces, digamos, sí se puede dar una dosis basal de insulina análoga, digamos, si es que hay mucha hiperglicemia y de repente el paciente está, digamos, con una estroosa, está con nutrición enteral total, entonces que la pasan 20 horas y el paciente pues sigue con glucosas altas, se puede fraccionar la dosis basal y poner dosis de rápida cada 4 o 6 horas como si fuera una infusión continua, digamos, ¿no? Con respecto a otros agentes no insulínicos, algunos no se pueden indicar. Por ejemplo, si no es SGLT2, definitivamente no se deberían indicar
en pacientes hospitalizados por el riesgo de hipovolemia, ¿no? De depresión de volumen, ¿no? Eh, Realmente ningún agente fuera de la insulina se debería considerar, digamos, un paciente que está hospitalizado, ¿no? Ahora aquí ponen una tercera observación que otros agentes no insulínicos eh, pueden ser considerados en el tipo 2 o en el tipo 2 con propensión a cetosis. Por ejemplo, tenemos pacientes, a veces se ven en el Ministerio de Salud, ¿no? Son pacientes de bajos recursos, con sobrepeso, obesidad, con acantosis nigricans, que debutan con cetoacidosis, porque ya pues cuando están muy mal, lógicamente. Salen de la cetoacidosis, se hidratan mejor, toleran la dieta, y tú los ves y es un tipo 2 pues no es gordito, con acantosis. Entonces, estos pacientes no estables podrían salir con tratamiento oral, también en esos casos, ¿no? Y sobre todo porque a veces estos pacientes de bajos recursos, bueno, obviamente que para el sector público es más práctico darles oral, pues, ¿no? ¿Ya? Y debería haber un plan de descarga, pues, ¿no? De alta, pues, ¿no? ¿Sí? El paciente está educado, cómo ponerse el plan de insulina, cómo debe ser la dieta, cómo rotar las inyecciones y cuándo le tocaría sus controles después al alta. Todo esto, digamos, que hemos conversado está en este slide, ¿no? Complicaciones, bueno, la hipoglicemia, digamos que es lo que más solemos ver en piso, la hipocalemia como parte de la cetosis, lo vamos a ver, pero vemos que se puede corregir con el reto de potasio y reponiendo el potasio cuando ya el paciente orina, ¿sí? A veces la cetosis puede ser, no por cirrosis, o la sepsis metabólica puede ser a veces no es solamente por cetoacidosis, también puede ser por acidosis láctica, por hipoperfusión. Entonces ahí, por ejemplo, se ve cómo está el lactato, lógicamente, en el AGA también que sale. Si está el lactato alto, hay que ver otras causas de acidosis, ¿no? A veces no se corrige rápidamente. Lo que pasa en el paciente que tiene otra condición, no sé, puede ser un evento cardiovascular, otra situación que genere hipoxia, y lógicamente que ahí el manejo es de la causa subyacente, pues, ¿no? ¿Sí? Sí, hay más riesgo de tromboembolia, sobre todo cuando son pacientes postrados de mucho tiempo. Puede haber esta situación y a veces hay que hacer trombofilaxis. El edema cerebral es con una hidratación muy enérgica, sobre todo en muy jovencitos pediátricos, o de repente muy adultos, cuando ya la hidratación es muy enérgica, pues, ¿no? El síndrome de emilización osmótica básicamente se ve cuando uno corrige muy rápidamente la osmolaridad, sobre todo el sodio. Aquí lo que se recomienda es justamente que no debemos corregir más de 8 mililitros o milimoles por litro de sodio por día, digamos, cuando hay hipernatremia, pues, ¿no? Para evitar este tipo de correcciones rápidas del sodio, ¿no? Y la injuria aguda, que es el AQI, que llamamos el injuria aguda renal, ocurre básicamente por la depresión de volumen y a veces porque a veces usamos eh, algunas sustancias nefrotóxicas durante la aspiración que era necesario. Pues en todo caso, siempre hay que asegurar una buena hidratación y asegurar que haya un gasto renal adecuado para evitar este tipo de injuria renal aguda, ¿no? Este, Esto también lo van a revisar, simplemente vean que los pacientes frágiles, adultos mayores, es importante evitar la sobrehidratación, el riesgo de hipolicemia, ¿cierto? Son pacientes que desde el punto de vista funcional y cognitivo van a variar después del alta, pueden haber estado muy bien funcionalmente, cognitivamente, y el alta, digamos, por la postración, termina con déficit cognitivo y con otro estado funcional que a veces obliga un poco a cambiar un esquema que no sea tan intensivo, por decirlo así. El uso de SGLT2 ya se ha visto que hay casos de cetoacidosis normoglicémicas que hay que considerarlo, digamos, y no debería ser usado pues, en hospitalizados, pero en algunos casos se ha descrito en pacientes que están usando estos agentes y hay que considerarlo como una posibilidad de cetoacidosis, sobre todo normoglicémica. Pacientes con enfermedad renal terminal, lógicamente hay que evitar justamente la hipervolemia con sobrehidratación, evitar la hipoglicemia. En embarazo, también lo mismo, hay que evitar pues, la sobrehidratación
y siempre valorar digamos, cómo está la salud feto-materna, pues, ¿no? En el caso de COVID, ustedes saben que la pandemia nos ha enseñado mucho aquí en el manejo de la hipoglicemia en COVID. Igual, digamos, el estado inflamatorio severo del COVID genera un estado de insulino-resistencia importante. Entonces se ha visto que la escalada de dosis de infusión a veces es muy, muy alta realmente con el COVID severo y tras la corrección de la infección y mejorando el paciente, esta recompensa baja rápidamente también, ¿no? Se han visto dosis de hasta 1.000 unidades por día, digamos, en algunos reportes, pero es por la severidad del estado inflamatorio que generaba el COVID en esos pacientes. Por lo tanto, ahí, digamos, el esquema es como también se ha ido mencionando, ¿no? Miren, este es un paciente que, a ver, son 22 años, ¿no? Esta fotito de este niño, vean este niño con su carrito ahí, sus juguetitos. Era un varón de 8 meses que tuvo una infección urinaria a los 7 meses y miren, 3 días antes de su ingreso, la mamá nota que inapetencia. Y en la madrugada presentaba arcadas y vómitos y tos. Se acude a una clínica y a las 2 horas después inicia el cuadro y dicen, ah, tiene una faringitis, ¿no? Le dan su antiemético, su mucosolván y su ibuprofeno y la mandan a casa. 2 días antes del ingreso ya acude nuevamente a otro hospital y al hospital porque la mamá nota que percibe que su hijo no está bien, que tiene inapetencia, tiene la tos seca y deposiciones abundantes, segrega deposiciones abundantes, y había alza térmica, había fiebre, diagnostican síndrome febril, un foco seguramente también respiratorio y le dan amoxicilina, en este caso ya no le dan, ya le dan antibiótico, con ambroxol y ibuprofeno igual, solamente agregan el antibiótico, y al día siguiente la mamá nuevamente vuelve a traer al hijo porque lo ve mal, ya se agrega más deposiciones de líquidas y por ese y vómitos ya 10 veces y es admitido al hospital justamente porque ellos ya progresión de los síntomas, sobre todo los vómitos, ¿no? Pero vean que es una edad difícil de diagnosticar una diabetes, ¿no? A nadie se le va a ocurrir que sea diabetes en ese momento, por eso que los colegas pediátricos decían, esta es una faringitis, esta es una enfermedad diarreica aguda, ya se infectó, fiebre, le agrego antibiótico y se llama el paciente, pues, ¿no? Y aquí vean que el paciente, todos los síntomas que hemos mencionado, el paciente solo tenía hiporexia y vómitos, nada más. Y nadie puede pensar ahí como es una cetoacidosis. Bueno, esto ya lo hemos revisado en la fisiopatología. Miren, aquí su examen físico, donde había ruidos y ruidos aumentados y el resto estaba normal, ¿ya? Orofaringe congestiva, por lo tanto se confundió con una faringitis. Y si vemos el examen físico, digamos, ¿qué puede ser positivo en este pacientito? Algún grado de deshidratación, pues tenía la mucosa un poco seca, ¿no? Ojos algo hundidos de repente, ¿no? Eh, y algo de ruido aumentado que podría ser traducción de un hilio, pero el paciente entra con estos diagnósticos: enfermedad diarreica aguda, más deshidratación leve, rinofaringitis, síndrome febril, descartar una infección urinaria. Entonces, si no piensas en diabetes, nunca va a ser el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pides? Pides lo básico, como se ve acá: hemograma, urea-creatinina, orina, electrolitos, y la pediatra, por si acaso, dice que le pido glucosa, ¿no? Y le pido una glucosa, ¿no? Y está, ¿no? Entonces, ese mismo día, el hemograma estaba normal, tenía una glucosa en 327, un poco de anemia. Miren, el AGA tenía un pH 7.27, el bicarbonato todavía estaba en 18, pero ya había un déficit de bases, ¿ya? Había glucosuria en orina y no había cetonas, ¿ya? Eh, Al día siguiente ya en el hemograma habían granulaciones tóxicas, como si se hubiera una infección, pues, ¿no? ¿Sí? En la ecografía abdominal había un proceso inflamatorio intestinal, según lo que se escribía en ese momento. En la radiografía había un hilio con niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces, con esa glucosa alta, a las 9 de la mañana, llaman al doctor Teruya, dice que estaba en una fiesta, y tuve que ir al hospital para ver a su paciente, ¿no? Y entonces, recordando un poco los criterios de cetoacidosis, ¿no? Y ven, ¿no? Diabetes, tenía una glucosa más de 200, ¿sí? Y el pH, ¿no? Estaba menos de 7.3, ¿cierto? Se cumplían los criterios de cetoacidosis, ¿cierto? Y si vemos más o menos la gravedad, estaba en 7.3, ¿no? Estaba en 1.
leve, porque el bicarbonato estaba entre 15 y 18, ¿cierto? Esta, ¿no? Pero una leve en ese momento, ¿de acuerdo? Esta es la radiografía, ven que había niveles fibroaéreos, se confundía como un abdomen agudo, ¿cierto? Pero era un hilo dinámico por el debut de la hipocalemia, básicamente, ¿no? Está deshidratado el infante, ¿no? Y vean aquí la evolución de la glucosa, pues, ¿no? Ese fue al diagnóstico, fue a las 10 de la noche, y vean con la hidratación nada más, y aquí se ve en verde, mejora la glucosa las primeras 24 horas. Pero el paciente seguía en mal estado general, seguía vomitando, con insuficiencia oral, había ruidos siderosos aumentados, había esta radiografía, se pensaba que era un foco séptico, foco abdominal, no sabía cuál era la causa. Como había mejorado la glucosa, nos quedamos, no, doctora, sigamos con la hidratación, observemos, y en ese día se veía que el pH seguía empeorando, y ya como a las 7 nuevamente se veía la hiperglicemia. Ahí es donde ya se iniciaba insulina en ese paciente. ¿No? Y aquí ven ustedes cómo fue su balance, ¿no? En caso infante, hacemos un balance más estricto, vemos cuándo se le pone endovenoso, cuál es el ingreso, cuál es el egreso, las exposiciones, la diuresis, que es importante, ¿no? Y vamos viendo los balances aquí, digamos, para no pasarnos tampoco en volumen, que solo manejaba el pediatra, lógicamente. Y aquí vemos, ven, ya tras la insulina en amarillo, ven cómo ya las glucosas comienzan a mejorar con una dosis basal de insulina, nada más en este caso, ¿ya? Y vean cómo aquí el pH ya que empezó con 7,27, con 18 de bicarbonato. El primer día de observación comenzó a empeorar el pH, y con este nivel de glucosa ya el día 11 de la noche ya empezamos de insulina, revirtiendo rápidamente la cetoacidosis y controlando la glucosa en sangre, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces son casitos que a veces así se presentan, y hay que pensar que en ese momento que es una posibilidad, y manejarlo oportunamente, ¿no? Ya al alta del paciente, eh, hidratado y todo, se le pidió como diagnóstico efectivo anticuerpos, y aquí ven pues que salió positivo el anticuerpo antiinsulina, pues, ¿no? ¿Sí? Y el peptio C estaba muy bajo, estaba menos de 0,5, por lo tanto este confirma que fue una paciente con diabetes tipo 1 debut en un infante. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sale de alta, hay que siempre ver el plan, qué hacer con el paciente, educarlo a la mamá, cómo le va a poner la insulina, cómo va a hacer la dieta, cómo hacer su vida de aquí en adelante y todo eso. Entonces, eh, estos son ya recomendaciones de las guías nada más respecto a cómo debe ser el manejo ya, digamos, ya del alta, ¿no? Todo lo que hay que verificar, digamos, para que el paciente después su alta maneje bien el tratamiento, ¿no? Y se recomienda que esa comunicación sea estructurada siempre, aunque ya acá depende mucho del médico que esté dando visita y de alta, pero deberíamos dar la mayor información posible para que este paciente salga, digamos, con un manejo adecuado, con sus controles respectivos, pues, ¿no? Eh, todo esto que ya hemos mencionado, que hay que considerar en el alta, ¿no? El paciente, su condición, qué movilidades tiene, si entiendo o no cómo es el tratamiento de la dieta, si entiendo o no cómo es el tratamiento con la insulina, ¿no? Entonces, todas esas cosas, digamos, hay que considerar en el contexto. Si tiene o no después de comprar los dispositivos para el manejo de la enfermedad, todas esas cosas son importantes en ¿no? Eh, Vean que la readmisión hospitalaria es alta, 14-20%, o sea que definitivamente es un problema cuando al alta no está bien estructurado el plan para el manejo ambulatorio. Por lo tanto, es importante pues dar toda la información que se pueda, digamos, durante la hospitalización, para que el paciente o el cuidador pueda manejar la enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, el monitoreo continuo de glucosa sí es un arma muy importante, digamos, que tenemos que manejar. En el caso tipo 1, el monitoreo continuo de glucosa es algo que ya está disponible en el mercado, y permite una mayor flexibilidad, digamos, del manejo. Es otro caso, es una mujer de edad de 46 años,
hipertensión arterial, síndrome ansioso, tomaba antidepresivos, benzodiazepinas, ¿sí? Y condicional insomnio. Y hace 7 días, después de una gripe, con síntomas gripales y tos, tomó antibiótico prednisona por 5 días y actuó a la emergencia por náuseas, vómitos, epigrastalgia, ¿sí? Dolor en hipocondrio de 48 horas de evolución, ¿sí? Que fue aumentando de forma progresiva, pues, ¿no? ¿Sí? Y lo relacionaba al cuadro de una ingesta de bebida gaseosa. Había sed, había poliuria, ¿eh? Llegó el paciente en mal estado general, estaba con normotensión pero con taquicardia, con mucosas aparentemente hidratadas, ¿no? Sí estaba un poco somnolienta, ¿ya? Y había dolor en la palpación. Vean cómo a veces los síntomas son ahí, no sugieren muchas cosas. Eh, el hemograma, hemoglobina, había leucocitosis con neutrofilia y había un foco infeccioso, una glicemia en 400, ¿no? Función renal conservada, había hiponatremia, había hipercalemia, y vean en la gasometría pH 7.18. Bicarbonato estaba en 5.6. ¿No? En el electrocardiograma había una actividad sinusal, orina, glucosuria, cuerpos cetónicos positivos, ¿cierto? Entonces, es un estado hiperglicémico agudo, por ejemplo, una cetosis diabética, y hay que ver qué severidad es. Entonces, en base a estos criterios, tenemos que definir si esta cetosis es leve, moderada o severa, pues, ¿no? ¿Sí? Tenemos el primer criterio de glucosa que está más de 200, 420. Tenemos cetonuria, que cumple ya el criterio de por lo menos cetonemia indirectamente, y el pH que está en 7.1, ¿cierto? Está pues en una cetosis moderada, en este caso, según el nivel de pH. Y vean que está somnolienta, ¿no? El estado sensorio, digamos, según el nivel de pH, también concuerda con que es moderado, ¿ya? Entonces, siendo una paciente adulta, joven, digamos 46 años, se cumple criterios de cetoacidosis también, pues, ¿no? ¿Eh? Entonces, una diabetes debut, ¿sí? Moderada, ¿sí? Entonces, aquí lo que hemos conversado en el tratamiento, le ponemos volumen, mejoramos la hiperglicemia y la cetosis, corregimos electrolitos, ¿no? Vemos si es que hay un factor desencadenante, apelamos nuevamente acá a nuestro algoritmo que ya lo hemos revisado, ¿no? Y se resuelve la cetoacidosis y vemos aquí, digamos, pensando en una causa etiológica, vimos anticuerpos que salieron negativos, tenía un PPOC de 2.6, o sea, más de 0.5, se considera como una reserva preservada, y una glicosilada alta porque indicaba que tenía un tipo de diabetes mayor, ¿no? Tenía que dar una cetoacidosis, un tipo 2 con debut de cetoacidosis moderada, o sea, un estado mixto, digamos, de debut de diabetes tipo 2, ¿ya? Que así vemos muchos de nuestros pacientes, ¿ya? Por ahí terminando otro caso, una mujer de 75 años, hipertensa 20 años, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, usando inhaladores, diabética hace 20 años, usando antidiabéticos orales, ¿no? Y como 5 años, y por mal control metabólico pasa insulina, pues, ¿no? 20 unidades en desayuno, 2 en la cena, y tenía una prótesis de cadera izquierda y cataratas. Y acude a emergencia por disminución progresiva de la conciencia, de 7 días de evolución, con pico febril, ¿sí? Cuadro progresivo con poliuria, polidipsia, nicturia, de ahí se agrega ya somnolencia, y eh, el primer día de ingreso, pérdida de conciencia y una glucometría que marcaba high, ¿cierto? El paciente ahí, afebril, con tendencia al sueño desorientada, estaba muy deshidratada según digamos, lo que se describe ahí, ¿no? Entonces, y había punto de vista respiratorio algunos roncos y una poco de hipoventilación de los campos pulmonares, ¿no?
Entonces, en el sindrómico, posiblemente respiratorio, una neumonía adquirida de comunidad, que mal controlada, y a descartar un estado hipoglicémico agudo, ¿sí? Y aquí está, glucosa más de 600, pues, ¿no? 764, ¿sí? Uria elevada, también estaba elevada, hiponatremia, tenía una molaridad efectiva mayor a 300, ¿sí? Había un poco de leucocitosis. El pH, vean que estaba normal, lo mismo que bicarbonato. No había cetonas en orina, ¿cierto? Pues un estado hiperosmolar. ¿Sí? ¿Sí? Y la causa descompensante posiblemente haya sido una infección urinaria porque tenía leucocituria y había nitritos positivos y el puro cultivo es el positivo de coli, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un estado hiperosmolar y glicémico por una infección urinaria que fue la causa precipitante de este problema, ¿no? El manejo ya lo hemos explicado, se hidrata, se corrige la glucosa, vamos viendo cómo están los electrolitos, vamos corrigiendo según el caso, ¿no? Y eso es lo que también solemos ver, digamos, en el caso de estos pacientes que tienen edad avanzada, ¿ya? Es un cuadrito que solamente les dejo para que lo revisen, simplemente para que vean parámetros que tenemos que evaluar en estos cuadros agudos, cómo lo evaluamos clínicamente y cómo se puede manejar, ¿no? Esto es sensorio que va directamente relacionado a la osmolaridad, ¿ya? Entonces, cuando usted pasa en visita, le saludan al paciente, conversan con el paciente y ven su estado de sensorio, ¿ya? No les contesta en el rasgo, lógicamente. La medida que mejora el nivel de sensorio es porque está mejorando la osmolaridad, digamos, del estado hiperosmolar, ¿no? ¿Sí? El estado de hidratación, que van a ver con las funciones vitales, cómo está la sodomía de la función renal, cómo está la diuresis horaria, que es importante, y aquí el manejo de la hidratación va a ser eh, determinante. La inmunodeficiencia, vamos a ver en este caso, si en el caso tipo 1, patrón respiratorio, vemos el agua de bicarbonato del pH, vemos cómo está la cetonuria o la cetonemia, y aquí lo básico va a ser el tratamiento con insulina. El estado de potasio, ver cómo está y vemos en qué medida agregamos o no el potasio en forma como reto, o en todo caso ya como parte de la hidratación. La glicemia, que aquí lo controla en forma horaria, ¿no? Y si hay algunos eventos adversos como el edema cerebral, bueno, recordemos pues que se evalúa la bradicardia, es un signo ominoso de edema cerebral, hay que tratar de documentarlo, hacer un fondo de ojo, confirmarlo nuevamente con neurología, y si fuera el caso, manejo con manitol en este caso, ¿no? Y siempre no se olviden siempre buscar una causa subyacente del cuadro que precipita estos hiperosmolantes, estos estados hiperglicémicos, ¿no? Muy bien, chicos, terminamos por hoy. Entonces, ya nos faltan dos clases, ¿ya? Eh, eh, Igual, una cuestión de salud está un poco complicado que vaya, así que estas dos clases también va a ser así virtual a las 7 de la noche. Nos falta hablar todo lo que es terapéutica, la cuarta unidad, ¿no? Que va a ser el tratamiento oral, tratamiento inyectable no insulínico e insulina con no